sí, ok. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un placer que nos acompañen en esta charla denominada de viaje virtual por México, Canadá y el resto del mundo, sesiones de contacto lingüístico en español e inglés como lengua extranjera entre la Universidad de Toronto y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me permito leer un poquito de la trayectoria del doctor. Juan Carlos Rocha Osornio es profesor y coordinador de los cursos de español como lengua extranjera en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, Canadá. Concluyó sus estudios de doctorado en estudios hispánicos en la University of Western Ontario, London, Ontario, Canadá, y de maestría y licenciatura en la Texas A&M University, Commerce, Texas, United States. Su línea de investigación se enfoca principalmente en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera en ambientes multilingües, los proyectos de aprendizaje-servicio, la adaptación de contenidos culturales y el uso de las tecnologías de información y la comunicación TICs. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias maestra. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Por ahí estoy viendo los nombres de los asistentes y muchos de ustedes pudieron participar en las sesiones de contacto lingüístico, así que me da mucho gusto que estén aquí y ojalá que puedan hacer preguntas, algún comentario. Siéntanse libres, por favor. Entonces, como ya lo decía la maestra, yo voy a estar hablando de estas sesiones de contacto intercambio lingüístico que hicimos en esta primera parte del año 2021. Y todo esto tiene que ver con todo lo que estamos atravesando, tanto profesores como estudiantes, a raíz de la situación de pandemia. Mi presentación yo creo que es una de las pocas, sino que la única que no se enfoca tanto en cuestiones de género, pero de igual forma espero que sea de su agrado y que puedan ver lo que se ha hecho en conjunto entre mi universidad y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quien les agradezco muchísimo por hacer esto posible. Esta educación a distancia que estamos viviendo todos nos ofrece cambios, también oportunidades. Hemos tenido que reinventarnos, no solamente los profesores, sino los estudiantes. El rol de cada uno ha cambiado de alguna u otra forma. Algunos estudiantes han expresado que se sienten cómodos con las clases online, pero muchos estudiantes no se sienten cómodos con esta manera de dar las clases. Y bueno, todos tenemos una opinión diferente, pero al final de cuentas, lo que creo que tenemos que rescatar de toda esta situación es el esfuerzo que hacemos tanto profesores como estudiantes. En el caso particular a lo que yo me dedico, que es la enseñanza del español como lengua extranjera, siempre he recalcado que es importante forjar el contacto con las personas, porque muy a menudo me he dado cuenta que muchos estudiantes pasan años aprendiendo español, inglés o cualquier idioma y después no pueden soltarse, no pueden hablar cuando conocen, por ejemplo, hablantes nativos. Entonces, ahora con la virtualidad, yo quise seguir enfatizando la importancia de entablar vínculos con las personas a pesar de tener clases online. Así que el día de hoy voy a comentarles estos puntos en los que he basado el proyecto del contacto intercambio lingüístico. Les voy a contar de cómo comenzó el proyecto, la génesis de estas sesiones, por qué organizarlas, cómo se logró este acuerdo y agradecer a las personas que me ayudaron con esto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Voy a justificar teóricamente este proyecto. Esto no ha nacido nada más de la nada, tiene una pedagogía detrás, está basada en estudios, así que hablaré un poquito de eso. Les comentaré de manera general el desarrollo, cómo fueron estas sesiones, cómo organicé el temario, cuáles fueron algunos de los temas y también los comentarios que mandaban los estudiantes. Finalmente voy a concluir con 5 conclusiones puntuales. Comenzamos con la génesis del proyecto. Fueron 3 pasos principales. El primero de ellos fue retomar el vínculo profesional
con el Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, particularmente con el subdirector del Centro de Lenguas, el profesor Eduardo Amador Pliego, y con la profesora Isabel Telles, quien es la encargada de la parte de español como lengua extranjera. Entonces, eso fue el primer paso, retomar este vínculo. Yo afortunadamente he trabajado ya en otras actividades como el Congreso de Lenguas con esta institución. Entonces, quise retomar este vínculo. Se me ocurrió que sería una muy buena forma de hacer que mis estudiantes de español como lengua extranjera participaran un poco más, porque comencé a ver que se estaban cansando con el Zoom. La famosa fatiga del Zoom, creo que todos ya la hemos experimentado. Entonces quise ver si con este intercambio podía alejarlos un poco de la fatiga del Zoom. Propusimos este piloto y lanzamos una convocatoria, tanto mi universidad como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El primer piloto se realizó el 8 de febrero de una forma controlada, que yo llamo, es decir, únicamente participaron mis propios estudiantes. Quería ver si se podía llevar este proyecto a gran escala e incluir no solamente a mis estudiantes, sino a todos los estudiantes, que estuvieran tomando cursos de español como lengua extranjera, pero quería hacerlo de poco a poco, ¿no? Entonces solamente incluí a mi sección, que fueron aproximadamente 50 estudiantes ese 8 de febrero. Aquí están viendo ustedes las convocatorias que comenzó a lanzar la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Comenzamos con 40 estudiantes y esto estaba basado en el número de estudiantes que yo tenía o que calculaba que se iban a conectar para esta primera incursión del 8 de febrero, y posteriormente fuimos incrementando el número de estudiantes, y más adelante les voy a comentar la razón de todo esto. Entonces, se lanzó la convocatoria por parte de las dos universidades y, bueno, los resultados fueron muy positivos. Las sesiones se comenzaron a llenar casi de manera inmediata cuando la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo manda esto a través de las redes sociales. Muchísimos estudiantes comenzaron a apuntarse inmediatamente. Entonces, fue algo muy positivo. Yo lo pude ver con todos los estudiantes que se estaban beneficiando de conocerse entre sí, porque esto es un aspecto también que se ha quedado un poco de lado a raíz de la pandemia. Ya no es tan fácil. Es posible, pero hay un poco de reto en cuanto a ser amigos, a desarrollar un vínculo afectivo con los demás. Entonces, a través de las sesiones de contacto lingüístico pude ver que sí es posible y salió la primera sesión bastante bien, yo diría. Entonces, a raíz de esta primera sesión, se publicó un artículo en mi universidad, en la página de mi departamento, donde se habla también de la génesis de este proyecto, del por qué. Se cita a un estudiante, Marco, que se expresó sobre esta oportunidad, y de hecho Marco continuó asistiendo a todas las presentaciones, a todas las sesiones de contacto lingüístico, y fundó una página también ahí de WhatsApp en las redes sociales para mantenerse en contacto con los estudiantes de México, y varios estudiantes de nosotros de Canadá también están en el mismo grupo. Entonces, con esto se fueron forjando los vínculos afectivos también entre nosotros, los seres humanos que estamos aprendiendo una lengua extranjera. La dimensión afectiva, sobre la cual estaré hablando un poquito más adelante, es de suma importancia en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por allá, los colegas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también publicaron un pequeño artículo en su página de internet donde hablaban sobre esta primera actividad y los planes que teníamos de continuar con esto, y también en un futuro extenderlo no solamente a alumnos de inglés en México, sino también a alumnos de francés. Entonces, este proyecto no está concluido, es un proyecto que recién comenzamos y creo que está comenzando a dar frutos para ambas instituciones.
Un total de 6 sesiones de contacto lingüístico hubo entre los meses de febrero y abril de este año. Como les decía, el primero fue el piloto el 8 de febrero y posteriormente hubo 5 más sesiones. Recientemente, el mes pasado, concluimos el 9 de abril y las sesiones se fueron abriendo a más estudiantes también, no solamente de nuestros cursos de lengua, como español, de lengua, perdón, de lengua española, sino también de literatura, de estudios latinoamericanos, de lingüística. Nos dimos cuenta que también ellos necesitaban estas sesiones de contacto lingüístico y a mí en lo particular me dio mucho gusto ver que no solamente eran estudiantes de lengua extranjera como tal. Ahora sí, entro a lo que es la justificación teórica de este proyecto y yo me he basado en 3 partes. La primera tiene que ver con el marco común de competencia digital docente del año 2017, el marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras y la dimensión afectiva de Jane Arnold del año 2000. En primer lugar, hablando del marco común de competencia digital docente, podemos decir que es un marco de referencia para el diagnóstico y para mejorar las competencias por parte nuestra, o sea, del profesorado. Se definen como competencias que necesitamos desarrollar los docentes de este siglo XXI para mejorar nuestra práctica educativa y que podamos ver a nuestros estudiantes realmente poniendo en práctica todo eso que les enseñamos. Este marco ofrece una descripción de contexto de aplicación de las tecnologías digitales a través de varios fines y yo quise enfocarme solamente en 2 de ellos. El primero es el ocio y el segundo es el aspecto de lo social. Esto muy a menudo cuando se trata de una institución educativa, una universidad, por mucho tiempo se ha visto como algo no académico, no se le ha prestado atención a estos fines, que es la parte del ocio y lo social, que son componentes íntegros de todo el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, cuando aprendemos, en este caso mis alumnos español, los alumnos de Hidalgo, en este caso inglés, están inmiscuidos en el ocio, están hablando con sus amigos, están hablando de temas X, como dicen en México, y no siempre deberíamos de seguir algo estrictamente formal, como por ejemplo un tema funcional de la conjugación de verbos regulares. Yo me he dado cuenta que los estudiantes, por ejemplo, participan más cuando estamos hablando de cosas con las que ellos se pueden relacionar, cosas de su quehacer diario. Y la parte social, obviamente, ahora con las redes sociales, con toda esta ventaja que tenemos en cuanto a comunicarnos con personas del otro lado del mundo, esto hace que los estudiantes se motiven también, porque es algo bastante positivo tener a la mano un teléfono inteligente, conectarse por WhatsApp y poder hablar con alguien en esa lengua que están aprendiendo de manera formal en la universidad. Entonces, quise resaltar el ocio y quise resaltar lo social para llevar a cabo estas sesiones de contacto lingüístico. De igual forma, este marco común europeo de referencia para las lenguas es algo en lo que nos basamos en el departamento donde yo trabajo, el departamento de español y portugués. Nos basamos en este marco para calibrar los cursos, para decidir el nivel de los estudiantes. Entonces, para las primeras convocatorias estábamos pidiendo un nivel B1, B2, porque queríamos ver si se podía tener de alguna forma un nivel en común para que los estudiantes de primer nivel, por ejemplo, no se sintieran cohibidos a la hora de estar interactuando con los demás. Y precisamente aquí me di cuenta que no es tan importante, que estos estudiantes del nivel A1 también pueden ser parte de estas sesiones de contacto lingüístico, a pesar de que exista un nivel predominante, ya sea un B1 o un B2. ¿Por qué? Porque están expuestos a la lengua, porque están escuchando los sonidos del español, aunque no participen necesariamente. Entonces, comencé a notar esto
y después ya no hacíamos tanto hincapié en el nivel de los estudiantes, sino que dejábamos que llegara cualquier estudiante de la Universidad de Toronto y también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, este marco común europeo nos recomienda tomar en cuenta factores como la reflexión, el análisis, el descubrimiento y, ante todo, la acción e interacción del estudiante. Más adelante, cuando hable de los temas, se van a dar cuenta de cómo llegaban los estudiantes a reflexionar sobre, por ejemplo, los estereotipos. Algunos de los temas que discutían los estudiantes eran los estereotipos sobre los mexicanos, los estereotipos sobre los canadienses. ¿Qué es lo que piensan mis estudiantes, por ejemplo, de español como lengua extranjera, sobre el mundo hispano? Entonces, yo ponía los temas, después los estudiantes pasaban a las salas de conversación, a los breakout rooms, y ellos solitos se encargaban de hablar de estas cuestiones. Entonces, para muchos estudiantes esto fue muy interesante enterarse realmente de lo que se decía en México sobre los canadienses y viceversa. Esta perspectiva de la reflexión, el análisis, descubrimiento, acentúa y posiciona el papel de la lengua como un instrumento mediante el cual se debe incentivar al alumnado a resolver situaciones de su quehacer diario con los demás, es decir, a que más allá del uso de la comunicación se favorezca la acción. Entonces, esta acción a través de los temas de conversación la pude ver yo en el desarrollo de todas las sesiones de contacto lingüístico, porque los estudiantes extrapolaban todo eso que iban aprendiendo y traían a colación sus vivencias propias. Hablaban de esto también en los grupos de WhatsApp, por ahí también creo que hay un grupo de WhatsApp, entonces ha sido bastante enriquecedor ver el progreso de los estudiantes. Ahora bien, cuando estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, es necesario tener una balanza entre lo cognitivo, que es el conocimiento, todos estos aspectos funcionales de una lengua extranjera, como lo es la escritura, la comprensión auditiva, etcétera, pero también las emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? Las emociones son las que controlan la capacidad de aprendizaje. Si, por ejemplo, llegamos a una clase y no hay un ambiente positivo, no lo vemos como un espacio seguro donde podemos expresarnos, porque al momento de aprender una lengua extranjera estamos en una posición de vulnerabilidad, sentimos que los demás se van a burlar de nosotros. Si nos sentimos de esa forma, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, este filtro afectivo es muy importante y últimamente hemos tornado ya más nuestra atención a forjar ese espacio seguro en la clase, porque por muchos años no ocurría esto. Yo me acuerdo de mis propias clases de inglés y yo no me sentía con una seguridad en mí mismo de expresarme en inglés, por ejemplo. Entonces, esta parte afectiva es sumamente importante. Hay que estimular a los estudiantes de una forma positiva para que se puedan soltar, para que puedan soltar la lengua, como yo les suelo decir. Krashen, ya desde la época de los años 80, hablaba de esto, del filtro afectivo. En su teoría del monitor tenemos un estado de motivación o no motivación, un estudiante que se siente seguro de sí mismo o no se siente seguro de sí mismo. Al final de cuentas, si un estudiante no está motivado, no se siente seguro de sí mismo, no está relajado y no está abierto, ¿sí? A esto me refiero a que si no está expuesto, por ejemplo, a hablantes nativos, a un input, no solamente el de la clase, pues eso difícilmente va a promover la adquisición de una lengua extranjera. No sé si algunos de ustedes se acuerden de esta profesora que inauguró de alguna forma las clases online. Es una profesora por ahí en la Universidad de Durango, Autónoma del Estado de Durango, que comenzó a gritarles a sus estudiantes en la primera clase, cuando les iba diciendo, bueno, en mi clase tienen que tener la cámara prendida, se alteró un poquito.
Entonces, esta profesora se convirtió en una tendencia en las redes sociales que yo he de alguna forma tomado para hablar de esto en conferencias y de hacer también un hincapié en la necesidad de tener las cámaras encendidas. Y eso también fue una de las reglas que se tuvo en los contactos lingüísticos y ahora le explicaré. Entonces, obviamente que esta profesora del estado de Durango no forjó un ambiente positivo. Los estudiantes de su clase de psicología, imagínense una clase de psicología teniendo a un profesor que les grita, pues no creo que eso sea conducivo de un aprendizaje muy bueno, ¿no? Así que la dimensión afectiva es de suma importancia, sobre todo en el aprendizaje de lenguas extranjeras, es primordial. Debemos hacer que los estudiantes se sientan cómodos, period, as they say in English. Jane Arnold, quien es una investigadora norteamericana, pero vive en España y da clases en la Universidad de Sevilla, nos dice que para facilitar el aprendizaje efectivo y afectivo, o sea, el que tiene que ver con las emociones, hay que despertar sensaciones, reflexiones, pasar a la acción con estrategias cooperativas y tareas enriquecedoras. Y no solamente tareas dentro de la clase, sino fuera de la clase. Y es por eso también que pensé en estas sesiones de contacto lingüístico, que fueran sesiones abiertas para quienes quisiesen venir, que no se sintieran obligados, porque esto también suele pasar demasiado, que por, no sé, querer darles puntos extra a los estudiantes a veces les decimos, bueno, si haces esto, te doy un punto extra. Eso no nos dice nada, no nos dice que están aprendiendo. Yo lo he hecho en el pasado, tengo que admitirlo. Yo organizaba, por ejemplo, eventos culturales y les decía, si vienen, obtienen un punto extra. Pero al final de cuenta, y esto me comencé a dar cuenta a raíz de lo que veía la dinámica, tampoco estaba beneficiando en mucho a los estudiantes. Entonces, es importante promover actividades fuera de la clase, pero hay que ser cuidadoso también con el aspecto de la evaluación. Yo creo que a juzgar por esta experiencia, los que quieren venir a las sesiones de contacto lingüístico lo hacen porque quieren, pero nunca deben sentirse obligados a venir. Y ahora pasamos al desarrollo de estas sesiones. La plataforma. Lo primero fue elegir la plataforma. Se optó por Zoom. Creo que es la plataforma con la cual la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos. Y también diseñé algunas reglas que se las presentaba a los estudiantes al principio de las sesiones de contacto lingüístico para que entendieran la dinámica. Los que comenzaron a venir a varias sesiones se dieron cuenta de cómo comenzaba las sesiones, habían reglas, había un warm-up, un ejercicio de calentamiento a través de una encuesta, después se presentaban todos y posteriormente entrábamos a los temas. Algunos de los temas fueron la comida. Hay mucho interés sobre conocer la comida, la gastronomía del mundo hispano, por lo menos de parte de mis estudiantes. También los estudiantes mexicanos querían saber cuál era el tipo de comida típica de Canadá. Entonces ahí se enteraban que en Canadá realmente no tenemos un plato principal que podamos decir que es comida canadiense. ¿Por qué? Porque es una sociedad multicultural. Entonces, así como tenemos comida asiática o mexicana o italiana, tenemos comida de todos tipos. Entonces, los estudiantes, algunos no sabían de este aspecto. Entonces, se enteraban de eso. Quise también que reflexionaran sobre las clases online y les preguntaba cómo se sentían, les preguntaba también cuáles consideraban ellos que eran algunas de las características principales de un buen profesor de lengua extranjera. Y con esto me di yo cuenta también de muchas cosas que nunca se me hubiesen pasado por la mente. Entonces, fue un ejercicio de aprendizaje de manera mutua. No solamente ellos aprendían el español o inglés, sino que yo también estaba aprendiendo de ellos. Y esto también debiese ser parte principal de nuestro quehacer como profesores, aprender de nuestros estudiantes también. Hablamos de las telenovelas.
Los estudiantes mexicanos conocen bien este género. La música, el amor también, les pregunté por ahí cuestiones del amor, qué era para ellos el amor, algo bastante filosófico, pero me di cuenta que los estudiantes se soltaban, tenían muchísimo que decir. Cómo se divierten los mexicanos, cómo se divierten los canadienses. Y no solamente canadienses o mexicanos, sino también chinos, estudiantes australianos, estudiantes africanos de todo el mundo. Y por eso la ponencia, esta sesión se llama de viaje virtual por México, Canadá y el resto del mundo, porque estábamos realmente conectados de todas partes del mundo. Entonces, no era como que solamente había estudiantes mexicanos y canadienses, sino de todo el mundo. Aprendimos también expresiones idiomáticas y esto es algo que se suele abordar poco, creo yo, en las clases de lengua extranjera. Y si se aborda este tema, creo que se hace desde una forma bastante controlada y a lo que me refiero es que es muy diferente a que un hablante, por ejemplo, un hablante nativo, te esté diciendo cómo se utiliza una expresión idiomática, a que un profesor te cuente en enunciados, oraciones que algunas veces están un poco descontextualizadas. Entonces yo veía que los estudiantes inmediatamente aprendían estas expresiones idiomáticas y las ponían en práctica ahí mismo con sus compañeros. Hablábamos de los fantasmas, esto es parte muy, muy general de la sociedad hispanohablante, creemos mucho en las supersticiones, toda esta parte de lo oculto, lo paranormal es parte de nuestra cultura y dio para mucho. Los estudiantes hablaban demasiado de todo esto. Palabrotas, groserías. Esto es como uno de los temas tabú también en una clase de lengua extranjera. Sin embargo, es importante que los estudiantes conozcan algunas de estas palabrotas. Así que compartieron algunas de estas palabras que se utilizan en el español mexicano, en el inglés también, y los estudiantes se divirtieron demasiado, por lo que pude ver. También les pregunté si pensaban que íbamos a desaparecer nosotros, los profesores de lenguas extranjeras, a raíz de la pandemia de COVID-19, también con los nuevos, con las nuevas aplicaciones, todo este mundo virtual que trae nuevos componentes. Y al final me decían que no, la gran mayoría decía que necesitamos tener esta presencia de este profesor para que dirija de alguna forma o facilite este aprendizaje que ellos están llevando a cabo. Entonces, de manera general, este fue el desarrollo de las sesiones y las reglas, que creo que es muy importante tener siempre a la mano esto. Comenzaba yo, aquí ven 4 reglas, 2 de ellas están escritas en español y 2 están en inglés. Entonces, un día, por ejemplo, le pedía a un hablante un hablante nativo del inglés que leyese la regla en español o viceversa. Entonces, para que pudiesen ambas partes practicar. También los que estaban en México que practicaran el inglés y les pedía que leyeran las de inglés. Entonces, trataba de combinarlo siempre, que no fuese una parte más en español o una parte más en inglés. Obviamente hay algunos factores aquí que dependiendo también del número de estudiantes conectados, por lo general había más de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que estaban aprendiendo inglés, que se conectaban a estudiantes de nosotros de español. Entonces, tenía que ser muy cuidadoso con ellos. Lo primero era que de las reglas, esta no era una clase de gramática. Entonces, creo que esto les sirvió mucho a los estudiantes para darse cuenta de la dinámica y que no pensaran que si no podían decir algo, inmediatamente tenían que preguntarme a mí o a sus compañeros cómo funcionaba cierta estructura. No, yo creo que también para eso está el profesor de la clase que ellos están llevando a cabo y también para eso está el autoaprendizaje. Yo creo que estas reglas gramaticales también se deben de aprender de acuerdo a la personalidad de un estudiante. Todos somos diferentes. Entonces, no quería que estos contactos lingüísticos, intercambios, se enfocaran exclusivamente en la cuestión gramatical, porque era
porque esa no era la idea. Las cámaras tenían que estar encendidas todo el tiempo y de esto me encargué de enfatizar demasiado. Yo utilizaba, ahora les voy a mostrar la técnica, y yo diría que un 96% siempre tuvo la cámara encendida. Por ahí algunas complicaciones técnicas no podían encenderla, pero bueno, teníamos que ser también flexibles. 3, muy importante, que tiene que ver con la dimensión afectiva, les pedía que nadie se burlara de nadie. Todos deberíamos de ser pacientes, todos estamos aprendiendo. Y al final les enfatizaba que se divirtieran, que no lo vieran esto como una clase formal donde yo los iba a estar evaluando, y que si yo pasaba al breakout room, a la sala de conversación, no era porque yo estuviese tomando nota para yo pasársela a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. No. Entonces yo quería que se soltaran, que hablaran, que no se sintieran nerviosos. Este fue mi truco. De alguna forma, fue un meme que yo no creé. Este meme lo crearon mis estudiantes de mi clase de español como lengua extranjera, porque les mostré al principio de la clase un pedacito de esta telenovela donde sale Soraya Montenegro. Entonces, internalizaron la personalidad de esta villana de las telenovelas. Yo les pedía que la describieran cómo es cuando utilizábamos los ejemplos del verbo ser para describir la personalidad, o el verbo estar también, si pensaban que estaba loca la personaje esta Soraya Montenegro. Entonces, mis estudiantes, por ahí un día les pedí, vamos a hacer memes de Soraya Montenegro, y un grupo escogió esto. Entonces dije, wow, genial, voy a utilizar esto al principio de todas mis clases y también de los contactos lingüísticos, para decirles que es importante tener la cámara encendida, y les digo que me resultó bastante bien. Entonces, les comparto esto por si les interesa. Y de igual forma, las telenovelas pueden ser utilizadas como instrumentos altamente efectivos para aprender lenguas extranjeras, y esto está probadísimo. Hay muchísimos artículos que hablan de las telenovelas, de cómo hablantes del rumano, por ejemplo, o de lenguas romances, han podido aprender español solamente viendo telenovelas. Entonces, es buenísimo esto también de las telenovelas. Y aquí tienen ustedes algunas de las opiniones de los estudiantes. Y creo que también es de suma importancia preguntarles a los estudiantes qué opinan de lo que estamos haciendo, y no pensar que porque a uno le guste tal actividad, ya a los estudiantes también les va a gustar. Siempre tenemos que incluirlos en nuestras decisiones. Entonces, todo esto me lo mandaron los estudiantes, muchos de ustedes inclusive me lo mandaban. Si fue en español, por ahí se tradujo porque lo poníamos en las redes sociales de nuestro departamento para atraer a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que leamos alguna. It's a great opportunity to meet new people from different places and cultures, learn from them, share our experiences of learning languages and university in general. The language exchange is a more relaxed environment to practice. Entonces, ahí se sentían seguros estos estudiantes. Decían que era un ambiente más relajado, no se sentían tan presionados. And when it is time to use the language in the real world, you will be less nervous, make less mistakes, and be able to communicate effectively. Ellos mismos se estaban dando cuenta de este proceso de aprendizaje y del por qué los instructores, profesores, facilitadores hacemos lo que hacemos en nuestras clases. Porque también creo que ese luego es un problema de que no les explicamos el por qué les pedimos que hagan cierta actividad. Simplemente como que lo damos por sentado que ellos van a entender, y no necesariamente. Entonces, es importante que este estudiante en particular se haya dado cuenta de que a través de estas sesiones de contacto lingüístico iba a disminuir estar nervioso una vez que estuviese ya en el mundo real, entre comillas, cuando hablase con hablantes nativos en otro contexto y no solamente en el académico.
Y aquí alguien nos dijo, y esto tuvo que ver con la sesión, yo creo que donde hablaron de las groserías. The last session was fun and crazy, but super useful. I learned many popular expressions that I know that I'll use in the future. Can we please stay longer in the breakout rooms? Last sessions we ran out of time, but not of things to talk about. Esto también fue algo que aprendí. Bueno, es difícil calcular el tiempo porque en las clases online, en la virtualidad, todo se va rapidísimo. Yo ahora tengo que estar viendo mi teléfono para ver cuánto tiempo me queda, porque siento que he hablado poco, pero en realidad estaba hablando ya por mucho. Entonces, los estudiantes querían hablar más. Entonces, esto es algo buenísimo porque esto nos daba cuenta de que realmente les gustaba ser parte de estas sesiones de contacto lingüístico. Desafortunadamente, yo no podía estar ahí 3, 4 horas y lo máximo que pudimos hacerlo fue alrededor de 2 horas. Pero de manera general, entre 1 hora y media es lo que se planificaba al principio. Como ya les decía, la opinión de los estudiantes es de suma importancia. Yo hice este hincapié en que me mandaran sus comentarios para adaptar o mejorar las sesiones. Se recibieron alrededor de 50 mensajes electrónicos y traté de cambiar ciertos aspectos. Sin embargo, por ejemplo, ahí alguien me decía, es que se conectan más estudiantes mexicanos que de Canadá. Y bueno, esto es algo sobre lo que yo no tenía control, porque lanzábamos la convocatoria, algunas veces se apuntaban 50, pero solamente llegaban 40 o 30. Entonces, esos son aspectos que luego se nos escapan, no podemos controlarlo todo al 100% y tampoco debería de ser, creo, ese nuestro papel de quererlo controlar todo, ¿no? Yo creo que el ser espontáneos, el ser... el dejar que los estudiantes, que todo esto que estamos haciendo salga como salga, es bueno. Y después podemos ver qué se hizo bien o qué necesita arreglarse. Yo creo que eso es bueno también. Aquí tenemos algunas fotografías de todos los estudiantes que participaron. Como pueden ver, la mayoría tenía su cámara encendida. Y algo también que comencé a hacer ya en las últimas 3 sesiones para tratar de motivarlos un poquito más a los estudiantes y continuar desarrollando estos vínculos afectivos. Era que comenzamos a dar una tarjeta de $100 canadienses a los estudiantes de la Universidad de Toronto. Obviamente que hubiese sido buenísimo si les pudiésemos dar también el dinero a los estudiantes de México, pero como todo esto viene de la universidad, pues no nos será posible. Pero dije, ok, a los estudiantes de México les vamos a dar un tour de la Universidad de Toronto y los vamos a llevar a comer en el futuro cuando ya podamos viajar. Entonces hubo 3 ganadores de las tarjetas de $100 y 3 ganadores en México. Por ahí, no sé si alguien esté presente hoy, y en el futuro, ya que podamos viajar, y si vienen a Canadá, con mucho gusto les vamos a dar el tour del campus y los vamos a llevar a comer y a presentarles a nuestros estudiantes para que puedan practicar su inglés y nuestros estudiantes puedan practicar su español. Yo creo que todo mundo quiere regresar a la normalidad, por lo menos a las clases en persona, y tenemos muchas ganas de conocernos si es que no nos hemos conocido de manera personal. Y finalmente voy a concluir esta presentación con algunas conclusiones. La primera es estas sesiones de contacto, intercambio lingüístico no solo ayudan en la adquisición de una lengua extranjera, sino también en la competencia intercultural. Y este es un aspecto que debe explotarse más y que se suele atender poco en una clase convencional de lengua extranjera. Entonces, el hecho de dominar, entre comillas, o de tener un nivel de competencia intermedia o avanzada, no quiere decir que uno tenga una competencia intercultural, que uno conozca bien cómo es la cultura del otro. Y es por eso que es importantísimo acercar a los estudiantes con otras personas, no solamente sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque si es una clase de inglés
por ejemplo en México, donde todos son mexicanos y están aprendiendo el inglés, pero después vienen a Canadá y tratan de entablar una conversación, puede que haya malentendidos a veces, no del idioma, sino de esta competencia intercultural, del conocer la cultura del otro. Entonces, los mexicanos, por ejemplo, somos muy risueños. Los mexicanos nos reímos con facilidad. Pues los canadienses no tanto, digo, hay excepciones. Entonces, ¿qué pasa cuando un mexicano tan risueño se encuentra con un canadiense que no es tan risueño? Puede haber malentendidos. Entonces, esto es algo que los estudiantes de lengua extranjera deben de aprender también. Y ahora tenemos esto a un mejor alcance con la virtualidad. No debe de ser no debe ser un reto mayor, sino una oportunidad para que ellos puedan desarrollar esta competencia intercultural que es importantísima y no solamente los aspectos formales de la lengua. Dos, la motivación extrínseca de los estudiantes, o sea, esta motivación externa es importante, sí. Yo les daba, por ejemplo, ahí lo de las tarjetas, les decía que les vamos a dar el tour del campus, un almuerzo, pero al final de cuentas les corresponde a ellos, a los estudiantes, tomar la decisión de hacer uso de estas oportunidades que se les presentan, por ejemplo, los contactos lingüísticos. Los que venían porque querían aprender y yo nunca los sentí obligados. Entonces, esto es de suma importancia recalcar. No deberíamos de obligar a nuestros estudiantes a ser parte de una actividad si no quieren ser parte de ella. Hay que fomentar el uso del aprendizaje experiencial, o sea, a través de la experiencia, porque eso está comprobado también. Hay muchísimos artículos que nos dice que el aprendizaje experiencial, esto que estamos haciendo con las sesiones de contacto lingüístico, fomentan el aprendizaje de una lengua, y no solamente dentro, sino fuera de la clase. Sí, número 4, la pandemia está ocasionando un replanteamiento de las prácticas de evaluación. Es imposible querer evaluar a los estudiantes como lo solíamos hacer antes. Debe existir espacio para ayudarlos a aprender una lengua extranjera sin necesidad de quererlo medir o evaluar todo. Entonces, yo comparto esta experiencia también para aquellos profesores que quieran hacer algo similar, que consideren bien también a la hora de evaluar a sus estudiantes y que desde mi forma de ver las cosas y en base a mi experiencia, creo que funciona más cuando este tipo de actividades no incluye tanto una evaluación formal, porque es la única oportunidad que los estudiantes tienen de expresarse sin ese estrés académico, y hay que hacer espacio también para eso, porque no quiere decir que no estén aprendiendo, al contrario, están aprendiendo muchísimo, pero su filtro afectivo no está ahí a la defensiva. Fomentar un ambiente positivo de aprendizaje, ese espacio seguro, es muy importante, como aprender aspectos formales, ya lo mencionaba, como lo es la escritura, comprensión lectora, expresión oral y comprensión auditiva. Y estas son las 5 conclusiones a las que yo he llegado después de organizar estas sesiones de contacto lingüístico. Y me despido. Muchísimas gracias. Thank you all very much. Y no olvidemos que las lenguas extranjeras se aprenden practicando con gente de carne y hueso, aún en la virtualidad. Y esto lo digo yo, lo he venido diciendo desde que comencé a ser profesor y lo sigo sosteniendo. Muchísimas gracias a todos y estoy abierto para cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor. Una presentación muy interesante. Tenemos muchos comentarios de nuestros asistentes, de nuestros estudiantes y docentes. Voy a dar paso únicamente a 2 por el tiempo que tenemos un poquito reducido. Si alguien gusta participar de manera directa, por favor les pido levanten su manita. Maestra Patricia, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, primero quiero felicitar al doctor. Me agradó y totalmente de acuerdo con usted en la manera en que plantea esta nueva forma de aprender. Siempre yo creo que la pandemia es una oportunidad porque va a haber un antes y un después en el aprendizaje también, ¿no?
tanto de vida personal como en la escuela. Siempre va a haber una escuela antes y un después de la pandemia. Todos estos aspectos que aborda me parecen muy interesantes, de acuerdo totalmente, porque siempre manejamos una evaluación, un tema gramatical, una metodología, y entonces tanto maestro como alumno como que están encerrados en ese círculo vicioso del cual no podemos salir. Entonces, creo muy interesante, muy atinado su propuesta, y obviamente tomaremos algunos puntos para llevarlos a cabo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias por su comentario. Ok. Claudia García, adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos, antes que nada. Y bueno, yo también como docente de inglés ya llevo pues 8 años prácticamente dando clases. Me parece, como dice la maestra, sumamente interesante lo que nos dice. Aquí más bien quiero pedirle así como consejos, ¿no? Porque ya sabemos que el adquirir una nueva lengua, yo lo veo con mi niño pequeño, no es precisamente leyendo o escribiendo, ¿no? Sino escuchando, ¿no? Tu entorno, relacionando, como dice, con experiencias. Aquí mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso como docentes? Puesto que también tenemos que seguir ciertos lineamientos, ¿no? Como ocupar libro, o que examen escrito o algo así, cuando a veces los chicos no se sienten con esa confianza, o también cuando en este entorno virtual que nos ha hecho también ser más como buscar otras estrategias, pero muchos también no sé, se confían y utilizan traductor, o no quieren hacer las cosas tal cual, ¿no? Traducen las actividades, o sea, realmente no lo hacen en el idioma propio. O sea, ¿qué podríamos hacer en esos casos nosotros como maestros? Que, le repito, tenemos que seguir esos lineamientos, pero para innovar un poquito en nuestras clases, ¿no? O sea, que haya más esa interacción de hablar sin que a ellos les dé pena, sin como que se sientan obligados, o sea, así, como, Claro. ¿qué podríamos hacer? Gracias. Bueno, creo que esa es la pregunta del $1.000.000. Todos los docentes, los facilitadores, profesores, como se les quiera llamar, siempre nos preocupamos, estamos preocupados porque queremos que aprendan, ¿no? Pero yo como coordinador también, y que tengo un grupo de docentes a mi cargo, lo que siempre les digo es lo siguiente: uno hace las cosas de la mejor manera posible, pero al final de cuentas les corresponde a los estudiantes tomar la decisión de si quieren hacer las cosas, entre comillas, bien o mal. Es un nivel universitario el cual yo doy, entonces también yo soy muy honesto con mis estudiantes desde el principio, y utilizo mucho el sentido del humor. Es parte de mi personalidad, y les digo al principio, yo no tengo una varita mágica donde van a llegar a mi clase de español y van a ser hablantes de nivel avanzado, un C1, C2, por ejemplo. Entonces, hay que tener unas expectativas, hay que mostrárselas a los estudiantes y ser honestos con ellos, pero también estar conscientes de que uno hace su trabajo de la mejor forma, pero hay veces que los estudiantes no lo van a hacer, y que es parte de la vida, y debemos de entender también esa parte. Entonces, el aspecto de que a los estudiantes les da pena, les da vergüenza hablar, es algo muy natural. Yo creo que tenemos que entender primero el por qué a estos estudiantes les da pena, vergüenza, etcétera, porque es una situación de vulnerabilidad en la que están. Aprender una lengua extranjera no es fácil, y más si a eso le sumamos el aspecto sociocultural de una determinada sociedad, por ejemplo la mexicana, vamos a ir viendo que los estudiantes muchas veces no tuvieron un nivel donde se sentían seguros de hablar en frente de un grupo, ya sea en su lengua nativa, por ejemplo en español. Entonces, ¿cómo queremos que esos estudiantes ahora se suelten en inglés o en la lengua extranjera que están aprendiendo? Es difícil, pero creo que tenemos que ser muy pacientes con nuestros estudiantes, y de no perder de vista que el hecho de que no hablen no quiere decir que no estén aprendiendo. Sí están aprendiendo. Yo lo veo también mucho con el grupo de estudiantes sinohablantes que tenemos, procedentes de China. Por su cultura también, por su doctrina,
todas sus concepciones en este país no tienden a hablar demasiado, pero eso no quiere decir que no estén aprendiendo, sí están aprendiendo. Entonces, esto sería un poquito de lo que le puedo comentar, pero de manera general es como la pregunta del $1.000.000. No hay una respuesta. Yo utilicé esta forma de contacto lingüístico como para ver si podía hacer que los estudiantes participaran más. De manera general, sí participan más, pero siempre va a haber algunos que no. Y es muy válido. Yo creo que es así como funciona también el mundo. No podemos pensar que todos van a seguir siempre el mismo patrón. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir leer rápidamente algunos de los comentarios de los estudiantes. Esto es muy interesante ya que toman en cuenta las comodidades de un alumno a la hora de estar tomando su clase, porque de esta manera se puede aprender y divertirse al mismo tiempo. También esta presentación me parece muy interesante ya que nos presenta una nueva manera de aprender, una nueva lengua, enfatizándose más en la enseñanza social y no solo en una enseñanza tradicional, llevándonos a aprender de manera más óptima, rápida y entretenida un lenguaje nuevo. Muchas gracias por su información, me pareció muy interesante lo del filtro afectivo. Es verdad, si uno no se siente con la seguridad de hablar, tiene miedo de expresarse por tener desconfianza de sí mismo, no se llega muy lejos. A pesar de que iba un poco dirigido para los profesores, también puede ayudarnos a tener un empujoncito a intentar relajarnos sin importar dónde estemos. Son algunos comentarios, doctor. Hay muchos más. Yo les pediría a los estudiantes y participantes, si gustan también compartir sus comentarios directamente con el doctor. Si nos puede compartir su correo, doctor, tal vez por ahí le pueden escribir alguna otra pregunta o inquietud que se haya quedado pendiente. Por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor, por su tiempo, por su participación y por compartirnos esta experiencia tan grata con estudiantes de nuestra universidad y de su universidad también. Gracias a ustedes, maestra. Gracias a todos por asistir. Cuídense mucho y nos vemos después. Perfecto. Hasta luego. Buena tarde a todos. Hasta luego. Chao.